A ver si esto no se va al piso con el consumo de CPU. Voy a darle Alt R, a ver si eso no sale ahí. Perfecto. Bueno, en este caso el fondo de introducción es cortesía de CineStudy, el canal que utilizo yo para pues las sesiones de estudio, sesiones de grabación con el método de Pomodoro. Este es de 50-10. Simplemente es la introducción, así que pues bueno. Para no dejar tan vacía la pantalla ni dejar algo muy estático, quería como poner algo de fondo así. Voy a dejar igual la descripción, en la descripción el enlace al canal y a este video en específico que sirve un montón con la música y todo. Que ojalá no se esté escuchando la música de fondo porque si no me va a comer el copyright. En fin, lo que se va a tratar en este video es la parte de la teoría detrás de la firma del XML. No tanto la práctica, se van a mostrar fragmentos de código, código que en ciertos casos necesita refactorización y que noté cuando ya estaba haciendo la parte práctica, pero la parte práctica va a tardar algo en salir. Se va a mostrar un PDF, el PDF espero que esté disponible 7 días después de la publicación del video en la descripción y si alguien lo quiere un poquito antes, pues va a costar, ya sea por PayPal o por transferencia. ¿Por qué? Porque me he sacado muchísimo el aire tratando de hacer lo más comprensible posible la parte de la firma. Sobre todo porque hay muy poca información del SRI y las metodologías y las funciones que aparecen en internet no van acordes a ciertas cosas que vi que cambian en diferentes sistemas de firmado, diferentes requisitos de firmado que tiene. Por ejemplo, hay firma de comprobantes electrónicos en México, en Perú, en Colombia, pero tienen ciertas diferencias. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si es que pasamos directo a la teoría, dejando un poquito de lado eso. Vamos a irnos aquí. Esto que se ve aquí es el documento PDF que voy a manejar, que pues hay un par de cosas que todavía hay que corregir. Sobre todo en cuanto a gramática, que sentí que hay cosas muy complejas. La mayor cantidad de información en español que uno se puede encontrar sobre el firmado, de hecho si uno escribe Shadesbest en Google, Shadesbest SRI, va a encontrar el repositorio de Jibaro Software House. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertos detalles de ese código, sobre todo del repo en GitHub, que se pueden mejorar. Por ejemplo, si utilizo una firma que emitió el Banco Central, hay ciertos cambios que se han hecho, hay ciertas diferencias entre las firmas del Banco Central que hacen que ciertas cosas sean diferentes al momento de obtener el certificado y la clave o llave, la llave de firmado de los archivos P12. Si es de Security Data es un poquito más simple. Otra cosa, hay ciertas funciones que consumen más recursos de los que, bueno, se pueden optimizar, a eso voy. No es que estén mal las funciones, porque de hecho las funciones que tienen en el repositorio son muchísimo más fáciles de leer y entender, pero a costa de que consumen un poco más de recursos. El performance, el desempeño se puede mejorar. ¿A costa de qué? Obviamente a costa de que no sean tan fáciles de leer y entender. Al igual que cuando uno minifica un documento de JavaScript, un archivo JS, pues se vuelve difícil de entender, pero ocupa mucho menos espacio que el archivo con todos los comentarios y la documentación de las funciones, etc. Es difícil de entender y leer, pero es más óptimo. Entonces, explicado eso, vamos a... No quiero que parezca una lectura así nada más del PDF, pero en realidad traté de resumirlo tan bien y estoy trabajando tanto en el PDF que sí es literalmente un video leyendo y explicando ciertas cosas que a lo mejor y quedan medio perdidas del PDF. Ahora, la teoría detrás del firmado de un XML. Para firmar un XML vamos a utilizar el estándar Shadesbest, que ya expliqué eso hace rato. Shadesbest es un formato de firma electrónica que se utiliza para firmar documentos XML. Es un formato básico que incluye propiedades de clasificación definidas. The Signature Best es la versión más baja y sencilla de Shades. Shades o Sades. Pues
No he buscado bien la pronunciación, la verdad. No es algo que considere relevante. Contiene signed info, signature value, key info y signed properties. 4 nodos hijos. Se utiliza para firmar el contenido del mensaje con información contextual como el lugar donde se ha creado la firma. Eso viene con el issuer name. Shadesbest forma parte de la norma Shades, que es un formato basado en XML para firmas electrónicas avanzadas que proporciona un marco para incorporar propiedades de firmas adicionales. La norma Shades está recomendada por el consorcio World Wide Web y se utiliza ampliamente en el sector para firmar documentos XML. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, la firma de Shadesbest no va a ser la misma en todos los documentos. Cuando uno firma un documento manualmente, trata de que su firma sea idéntica a la de su documento de identificación. Pero en este caso, hay elementos de la firma que van a cambiar para hacerla segura, porque si fuese solo copiar y pegar, pues evidentemente cualquiera podría copiar y pegar, cualquier persona que recibe el XML. Ahorita vamos a ver eso, esto se va a manejar por hashes. La firma XML va a ser un nodo más dentro del nodo factura y se llama DSignature. El árbol de nodos que tendrá DSignature es el siguiente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me tardó? No tengo idea, pero tengo que arreglar un par de cosas aquí, porque eso no cuenta como parte del ciclo de estudio, así que voy a reiniciar a los 50 minutos. Ahora sí, este es el árbol de nodos que va a tener la firma DSignature. Primero, va a tener dos, supongo que se les llama namespaces, se les puede llamar namespaces, DS y Etsy, como se ve aquí. Ahora, va a tener 4 nodos hijos: signed info, signature value, key info y object. ¿Ok? Vamos a pasar a esto de... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que luego me pierdo. Aquí. Ok, Sí, son dos namespaces. XML NS, o sea, XML namespace DS y XML namespace Etsy. Ok, vamos a pasar a esta parte de aquí. Estos van a ser los dos namespaces. Ok, con estas propiedades y estos valores. Es decir, va a ser DSignature, XML namespace, DS, esto, XML namespace, Etsy y esto de aquí. Esto se puede visualizar mejor en el ejemplo que nos da el SRI de la firma. En el PDF, vamos a irnos aquí, me parece que es el anexo 14. Sí, aquí está, anexo 14, página 116. Vamos a pasar a eso. Podemos pasar a eso simplemente haciendo, creo que esto de aquí y esto de aquí. Exacto. Ahí estoy. Voy a hacer zoom. Esta es la firma. Aquí veo DSignature. Ahora, esto no está, ¿cómo se dice eso? Indentado. No está indentado, ¿ok? Como ven, todos están al mismo nivel. Ahora, esto es algo importante porque la indentación de la firma al momento de calcular el hash va a hacer que cambie el hash. Entonces yo no tengo que indentar. Es una de las razones por las que se presenta un problema que todavía estoy por solucionar, que se va a ver al final de la parte práctica que se va a subir después, que es cómo utilizar template literals o plantillas de texto en JavaScript para yo no tener que concatenar varias veces, que es lo que voy a ver al final. Y que es lo que se ve, me parece que también en la función que utiliza Jibaro Software House. Entonces, veo aquí DSignature. Aquí veo que también tiene un ID con un número. Este es un número aleatorio que después explicará para qué sirve. Son 8 los números que tengo que utilizar y que irán en diferentes lugares de la firma. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que este número de aquí es el mismo que está aquí. ¿Ok? Y así se puede ir echando un ojo. Ahora, yo saqué ese modelo aquí. ¿Ok? Aquí tengo exactamente lo mismo. Se puede ver aquí 620397 y aquí 620397. ¿Ok? Simplemente para poder visualizar de mejor manera toda esta parte y no quemarme los ojos con el blanco. Aunque había leído una vez que el blanco igual es útil, no se debe dejar de utilizar.
Ahora, tengo esto que dentro tiene signed info, que como vi, voy a volver a pasar a la parte del diagrama. Esto lo hago así y así. Perfecto. Voy a volver a pasar a la parte del diagrama. Esto sería muchísimo más fácil si tuviese dos monitores, pero todavía no. Así que tengo que estar haciendo esas transiciones y preparando todo, haciendo el preview en el OBS para que se vea decente, saber qué es lo que estoy mostrando y todo eso. En fin, veo que tengo signed info, veo que tengo signature value y veo que signature value no tiene otro valor. Es porque signature value va a guardar un valor que yo voy a calcular a partir de uno de los nodos y nada más. ¿Qué otra cosa puedo ver? Solamente analizando el gráfico, todavía no entrando a nada de teoría. Tengo 3 referencias en signed info que tienen los mismos excepto esta tercera. Esta tercera tiene, además de estos dos digest, el método y el value, tiene transforms y dentro tiene transform, ¿ok? Es porque esto va a hacer referencia al hash del nodo del comprobante. ¿Cuál es el nodo del comprobante? Todo lo que dice factura es el nodo del comprobante. Todo lo que dice comprobante de retención es el nodo del comprobante. Entonces vamos a empezar por el nodo de signed info, el nodo que está hasta arriba. ¿Ok? Tiene 5 nodos. Canonicalization method, que contiene el método de canonicalización. Difícil de pronunciar, pero ya una vez que se haya interiorizado el concepto, es un poco más fácil de entender qué es lo que realmente estoy haciendo en este caso. Que suena complicado, pero en realidad es bastante simple. ¿Qué es el método de canonicalización? Bueno, el método de canonicalización en este caso es C14N, que va a consistir en agregar los namespaces. Ya vamos a explicar esto mejor con el ejemplo del PDF. Tienes signature method, ¿ok? Este nodo de aquí, el segundo nodo hijo de signed info, que contiene el algoritmo de firmado. ¿Cuál es el algoritmo de firmado que vamos a utilizar nosotros? Es SHA-1. ¿Ok? Ya sé que es inseguro, es el algoritmo que tiene el SRA. Y tiene 3 references. ¿Ok? Tiene 3 referencias. La primera referencia contiene el hash de signed properties, es decir, del nodo hijo de aquí. El hash de signed properties va a ir aquí en el value de la primera referencia. Ya vamos a ver cómo se calcula ese hash. El segundo reference, la segunda referencia, va a encontrar en el valor, vamos a encontrar en el valor el hash de key info, es decir, de este nodo de aquí, de este nodo de aquí. Vamos a ver si le quito un poquito de zoom. Eso es. Se me mueve un poquito aquí. De hecho, puedo hacer un poquito más de zoom ahí para ir entendiendo. Pero como voy a hacer referencia a otras cosas, pues bueno. Y el tercero contiene el hash del comprobante, ¿ok? Es el XML, el hash del XML que nosotros tenemos. Ahora, todo nodo de estos 10 references, ¿ok? Va a tener esos dos nodos hijos, el método y el valor. El segundo contiene el hash de lo que estamos pidiendo y el primero contiene el método de encriptación. En este caso, ese método se va a ver si es que lo encuentro en el modelo. Ajá. Aquí está, voy a hacer esto y voy a hacer un buscar para que se vea. Ahora vamos a pasar a cambiar de escena, vamos a poner esto aquí, vamos a darle transición. Esto tiene exactamente lo mismo. Aquí puedo ver. Y aquí de hecho me dice hash o digest, bueno, hash del elemento signed properties. ¿Ya? Hash o digest del certificado. Ok. Hash o digest de todo el archivo XML identificado por el ID comprobante. ¿Cuál es el ID comprobante? No creo que tengo ninguno aquí sin firmar, no puedo mostrarlo. Pero puedo ir a quemarme los ojos acá y ver que aquí tengo el nodo factura, ¿ok? Esto no sé qué hace aquí. Supongo que esta es la versión, ¿no? Pero no sé por qué está colocado así. Supongo que lo leyó mal o algo el lector este de PDFs. En fin, todo el nodo factura, obviamente sin la firma, que en este caso se va a encontrar hasta acá, todo ese nodo factura voy a tener yo que calcularle un hash. Y ese hash es el que voy a meter ahí. ¿Ok? Pero lo importante ahorita es el método. El método va a ser exactamente el mismo en todos. Entonces hay que tener eso muy claro antes de continuar. Habiendo aclarado eso, vamos a volver a hacer transición. Muy bien.
No me había quedado claro qué es lo que estaba grabando, si estaba grabando bien los nodos. Pero sí, es el documento final. Porque hay otro de nodos que está corregido, que estaba mal, porque lo diseñé a la pur. En fin, ¿en qué estaba? Estaba en el algoritmo bueno, en el método de los references. Van a ser todos iguales. Ahora, todo nodo contendrá digest method, digest value. El segundo es el que contendrá los hashes. El primero se verá siempre de la forma que mostramos. Ahora hemos dicho que los tres nodos contendrán hashes y la pregunta es cómo se calculan esos hashes. Vamos a explicar cómo se hace la obtención de un hash. Eso lo vamos a hacer, yo creo que mejor desde la vista del Markdown que tengo desde Visual Studio Code, porque ahí está pues colocándome la colorización correcta. Entonces voy a ver si es que puedo hacer esto y aquí hacer una transición, eso es. Listo, ahí estoy. Que los tres nodos contengan hashes, ¿cómo se calculan esos hashes? Primero tengo que canonicalizar el nodo que del que voy a obtener el hash, ¿ok? La canonicalización en este caso consiste nada más en agregar los dos namespaces en el nodo que se va a firmar, dejando el resto del nodo tal cual, con saltos de línea, con espacios y con caracteres especiales, idéntico. Por ejemplo, el segundo DSReference que vimos hace rato contiene el hash de keyinfo, que es uno de los nodos principales. En el nodo de la firma de la ficha técnica que tenemos aquí, vemos que acá yo tengo keyinfo, esto de aquí. Entonces, keyinfo ya tiene que estar lleno, obviamente, ya tiene que estar codificado el X509 y ya tiene que estar el módulo del X509 colocado ahí. El exponente igual lo vamos a calcular, pero en teoría es siempre el mismo, ¿no? Entonces, digamos que ya lo tengo lleno. Ya tengo todo esto lleno, ya tengo la información, no tengo aquí un comentario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a canonicalizar reemplazando esto por esto. Es decir, donde yo vea que hay DSKeyInfo, lo voy a reemplazar por DSKeyInfo más un espacio y los namespaces que están declarados en la parte de aquí. Estos dos namespaces son exactamente los mismos. Y una vez canonicalizado, a excepción del tercero, ok, el tercer comprobante, el tercer DSReference, que es el del comprobante, no se debe canonicalizar. No voy a agregarle a factura los namespaces, ok. Por eso es que va a tener el transform. El transform me va a llevar a mí esto. Siempre lo mismo. Entonces, ojo con esto. Aquí yo puedo ver que el transform tampoco está indentado. Hay que tener muy en cuenta eso. Es muy importante eso porque va a llegar un punto en el que queramos probar con SOAP UI los web services del SRI y no van a funcionar si nosotros no tenemos el documento sin indentar en la parte de la firma. ¿Por qué? No sé, pero no va a funcionar. Entonces, aplicación del algoritmo de firmado después de la canonicalización. Con el nodo canonicalizado vamos a calcular el hash utilizando SHA-1, que por cierto aquí igual en el documento se va a explicar, hay un enlace, ahí se puede ver el enlace, que desde no recuerdo cuándo, me parece que 2017 creo, ya está totalmente declarado como obsoleto, está deprecated, ¿ok? Codificado en base 64. Es decir, yo tengo el hash con el algoritmo de SHA-1, lo transformo, lo codifico en base 64 y eso es lo que voy a colocar. Siguiendo el ejemplo del paso anterior, si yo tomo el nodo canonicalizado, ok, ya con estos namespaces, y genero el hash en base 64 utilizando DevToys, aquí igual está el enlace devtoys.app, que es la aplicación que puedo, en este caso que utilizo yo pues para calcular rápido un base 64, sobre todo cuando ya tengo el documento firmado, yo simplemente tomo el XML, todo el texto del XML, lo meto a DevToys, saco de ahí el base 64 y lo envío por SOAP UI a mi web service del SRI. Entonces obtengo esto. Esto es el base 64 que yo obtuve del hash de esto de aquí.
Hay que tener en cuenta que si un espacio, un salto de línea o un carácter cambia, el hash cambiará también. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder hacer el firmado y reenviado de archivos que den error. ¿Ok? Hay de dos sopas aquí. Una, que el archivo haya dado error y que no hayamos hecho la corrección y por lo tanto ese archivo quede como no autorizado ante el SRI y por lo tanto no tenga ningún tipo de validez tributaria. O que el archivo haya dado error. Me parece que hay un plazo, si no estoy mal, y un número de intentos que puede hacer la persona. Que el archivo haya dado error y nosotros volvamos a firmarlo, corrijamos los errores, lo volvemos a firmar con la misma clave de acceso y lo enviamos. Esto se puede hacer, pero me parece que hay un número de intentos limitado para eso. Volviendo que tuve que irme a cerrar la ventana. Y como que ya de tantos intentos de grabación, la voz está yéndose. En fin, ¿en qué estaba? Sí, en los intentos, justo en eso. Puedo volver a enviar después de firmar y esto me va a permitir a mí estructurar en mi sistema, si estoy haciendo un sistema de generación de PDF y toda la cosa, pues me permite a mí estructurar mejor el proceso que yo voy a poder seguir. Hay una cosa en los diagramas UML, me parece que se llama diagrama de casos de uso. Voy a ver si es que se llama así o no. A ver. Diagrama de casos de uso. UML. Voy a ir aquí. ¿De qué habla esto? De las situaciones en las que se puede encontrar un usuario. ¿Ok? ¿Qué actividades puede realizar? Yo tengo que crear esta clase de cosas o tenerlos en la cabeza. Realiza, solicita, entrega, realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que saber qué es lo que va a poder hacer mi usuario para yo poder definir qué es lo que cómo voy a diseñar el flujo de mi aplicación. Yo tengo que tener la capacidad de decir, bueno, a ver, el usuario va a poder enviarlo, firmarlo y enviar el firmado. Yo tengo que seguir conservando todavía el archivo sin firmar hasta que sepa que está autorizado. Y cuando el archivo está autorizado, entonces destruyo el archivo firmado. ¿Por qué? Porque el archivo firmado ya lo tiene el SRI. Cuando yo consumo el web service de validación, le envío ese archivo firmado. Cuando yo consumo el web service de autorización, me responde con valga la redundancia, la respuesta de si está autorizado o no, y además con el XML, en un nodo que es CData. Entonces yo puedo crear directamente el PDF de ahí, y es más seguro. ¿Por qué? Porque si yo creo el PDF del documento que yo tengo, corro el riesgo de que me modifiquen ese documento en medio del proceso y se genere un PDF incorrecto. Pero si yo creo el PDF a partir de la respuesta que me da el SRI, yo estoy completamente seguro de que el PDF tomó los datos del XML que el SRI autorizó. Para esta clase de cosas me sirve a mí utilizar diagramas de casos de uso. Diagramas UML en general, para todo este proceso me ayuda un montón. Puede ser tedioso, puede ser algo que en las empresas pequeñas o que no tienen mucho conocimiento de procesos no quieren hacer, porque ellos quieren ver directamente al programador escribiendo código. Pero el planificar estas cosas es como hacer los planos de una casa. Yo puedo saber cómo se ve una casa, puedo saber que tiene una casa, pero si yo no hago los planos existe muchísimo riesgo de que algo salga enormemente mal. Es exactamente la misma situación a nivel de desarrollar una aplicación. Desarrollar un programa de lo que sea es como construir una casa. Necesito columnas, necesito saber para qué, como cualquier construcción. Si yo quiero, por ejemplo, una aplicación para hacer todo esto de facturación electrónica, para hacer un microservicio que corra directamente en mi red local, tengo que seguir unos protocolos, pero si yo quiero crear un sistema web, tengo que seguir otros protocolos. Y si yo quiero crear una plataforma de firmado en la que el usuario se registre, valide su correo, recupere su contraseña, tenga un perfil en el que yo que sé pueda subir fotos, bueno, pueda subir una foto de perfil, tengo que planificarlo de otra forma. Y yo no puedo construir un supermercado con las varillas, con las columnas con las que construyo una casa.
puedo utilizar la misma pintura, puedo utilizar las mismas puertas, tal vez para ciertas zonas. Hay cosas que puedo reutilizar. Pero si yo tengo un sistema y quiero convertirlo en una plataforma, yo no puedo utilizar exactamente lo mismo que hice en el sistema. Y esto es muchas veces difícil de explicar. La planificación es muy importante. Ahora, volviendo a la parte de los nodos, vamos a pasar con el nodo de TS Signature Value, ¿ok? Que es el nodo que vimos que estaba solito, pues. Estamos visualizando el Visual Studio Code, perfecto. Este nodo va a contener el hash en base 64 del nodo SignInfo firmado, ojo, con la clave privada del archivo P12. Con la clave, bueno, con la llave privada, porque key es llave. Vamos a traducirlo como clave o llave, pues. Pero este nodo, el contenido de este nodo, no va a ser simplemente el hash. El hash yo lo tengo que firmar. Y eso tengo que tenerlo muy, muy claro. Si yo no tengo el hash firmado, me va a dar un error. Si solo calculo el hash y lo pongo, me va a dar un error. La firma va a estar incorrecta. Ahora, para ponerlo más simple, diseñé esos pasos. Tomamos el string del nodo 10 SignInfo y lo canonicalizamos. ¿Qué es canonicalizar en este contexto? Agregamos los namespaces. Creamos el hash A1 del string que acabamos de crear, es decir, del nodo ya canonicalizado. Firmamos el hash, ¿ok? Del string que acabamos de crear con la llave privada de la firma del P12, la signing key del P12. El resultado de esto lo codificamos en base 64 y cortamos, porque esto me va a dar una cadena de caracteres, ¿ok? Y esta cadena de caracteres tengo que cortarlos en líneas de no más de 76 caracteres, ¿ya? Esta cadena de caracteres. Caracteres. Esta cadena de caracteres tengo que cortarla en líneas más pequeñas que no pasen de 76 caracteres cada una. Justo como se ve aquí. ¿Ok? Esto es lo que voy a hacer. Me parece que en este caso sí tengo exactamente lo mismo implementado en la parte práctica. Cambiando un poco los nombres de las variables porque al momento de diseñar toda la función de firmado quise seguir un estándar, quise seguir unas convenciones de nombres para no confundirme después. Porque vuelvo a lo mismo. En el caso de Jibaro Software House, el código que está en su repo, la última vez que lo leí, no sé si algo haya cambiado, pues no seguía una convención. Había variables que eran un hash, pero decía SHA-1. Había variables que eran un hash, o sea, era un hash en base 64, pero decía SHA-1. Entonces, el hash, para mí, yo lo puse en la parte práctica. Toda variable que contenga la palabra hash en mayúscula, que en este caso son constantes las que yo estoy manejando, porque no van a cambiar en el proceso de la función. Toda constante que contenga la palabra hash es en base 64. Así yo puedo saber qué es lo que estoy programando y qué es lo que programé. Y documentando las funciones. Entonces, pasamos al siguiente nodo. El nodo DSKeyInfo. ¿Ok? Este nodo tiene dos nodos hijos. A ver si es que me puedo pasar aquí. Vamos a hacer esto y vamos a hacer la transición. Listo. Este nodo tiene dos nodos hijos. Como podemos ver, voy a ver si es que le hago un poquito más de zoom. Me hago un poquito así. Ahí está, aquí info. El primer nodo es DS10 5X509 data. ¿Ok? Este nodo tiene un solo nodo hijo, que es el certificado X509, que contiene el certificado de verificación. ¿Por qué especifico el certificado de verificación? Porque hay archivos P12 que tienen más de un certificado. Entonces yo tengo que saber qué certificado es. Contendrá el certificado de verificación en formato PEM sin las cabeceras de inicio y final. ¿Cuál es la cabecera de inicio? A veces dice Begin Certificate, a veces solo es un salto de línea, etc. Entonces yo tengo que quitar eso en líneas de no más de 76 caracteres cada una.
Ahora, ya expliqué por qué aclaro que es certificado de verificación. Tengo que pasar este documento, esa cadena de texto que hay dentro de mi X509 a base 64. No, porque el formato PEM es la versión en base 64 de un certificado. Entonces, al yo extraer el certificado X509, yo ya estoy extrayendo el formato PEM. ¿Ok? Entonces no necesito volver a convertirlo en base 64. Si lo vuelvo a hacer, esto va a generar errores. Por ejemplo, digamos, de hecho, por ejemplo, este es el código que es diferente al momento de hacer la parte práctica. Volvemos aquí. Por ejemplo, digamos que ya tengo el certificado correcto en la variable cert, ¿ok? Que es esta de aquí. Entonces, el código para obtener el contenido que debo colocar en este nodo sería con Forge, que es una librería o biblioteca que vamos a utilizar, voy a convertir el certificado a PEM. Del PEM voy a voy a desaparecer esto. ¿Ok? Voy a obtener únicamente el texto que hay entre Begin Certificate y End Certificate. O, lo que es lo mismo, entre el primer salto de línea y End Certificate, donde inicia End Certificate. Y luego voy a utilizar una expresión regular para reemplazar. ¿Qué está reemplazando aquí? Los saltos de línea y los retornos de carro. Retorno de carro es un carácter que está explicado después en la parte práctica. Lo voy a reemplazar por absolutamente nada, para quitar todos esos saltos de línea. Ya que quité todos esos saltos de línea, agarro el X509 y reemplazo agregando un salto de línea cada 76 caracteres. Y listo, ya tengo el contenido. Debo dejar de darle clic. Listo, ya tengo el contenido. Y así llego ya a terminar el primer nodo hijo de KeyInfo. Ahora voy a KeyValue. ¿Ok? Este nodo tiene un nodo hijo y dos nodos nietos. Modulus y Exponent. El módulo y el exponente. Ahora, ¿qué es el módulo? Esta explicación ya ni me acuerdo de dónde la saqué. En el contexto de RSA, del cifrado RSA, que me parece que no sé si es, me parece que es simétrico, creo, no sé, me suena. Este nodo almacena el módulo del certificado X509 en base 64. Ese módulo sí tengo que transformarlo a base 64, ojo con eso. Entonces, aquí tengo la explicación de qué es, porque es importante entender qué es lo que estoy metiendo. Yo puedo decir, bueno, el módulo es begin to base 64, base 64, keep.n y listo, y se acabó, y ahí tengo el módulo. Pero no, tengo que entender qué estoy metiendo. ¿Ok? El módulo es un término matemático que se refiere a un número grande que forma parte de la clave pública. ¿Ok? Public key o llave pública o clave pública. El módulo se utiliza para cifrar datos de modo que solo el destinatario previsto pueda descifrarlos. El módulo es el producto de dos grandes números primos que se mantienen en secreto y se utilizan para generar la clave privada. El módulo se utiliza con el exponente público, que es el siguiente nodo, para cifrar los datos. Cuando los datos se cifran con la clave pública, se eleva a la potencia del exponente público y luego se reducen en módulo. Esto produce un texto cifrado que solo puede cifrarse utilizando la clave privada, lo que implica elevar el texto cifrado a la potencia del exponente privado y luego reducirla módulo a módulo. El módulo es un componente esencial del cifrado de RSA y se utiliza para garantizar la seguridad del esquema de cifrado. ¿Ya? Suponiendo que mi clave privada está en mi variable key, ¿okay? Mi llave, mi clave, obtendría el módulo convirtiendo el begin, que es el número que veo ahí, almacenado en key.n, en key.n, en base 64. Y ya. Es complicado, entran temas ya de criptografía, pero a breves rasgos, pues esa es la explicación que nos sirve. ¿Ok? Después, cuando este PDF ya sea liberado, pues ya va a poder leerlo con más detenimiento, ir traduciendo y cosas así. El exponente. ¿Ok? Si el nodo anterior se llama módulo y almacena el módulo, pues es obvio que el módulo exponent va a almacenar el exponente en base 64.
Tengo otra explicación del exponente que está ahí, pueden ponerle pausa, ya no la voy a leer, pero básicamente el exponente, como vemos aquí, va a ser siempre el mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se calcula del número 65.537. De hecho, está parecido este número a la cantidad de puertos que hay en un equipo, ¿no? Me parece que son 65.000, 65.535, ¿no son? Algo así me suena. En fin, ahí tengo la codificación en base 64 que será AQAB. Voy acá, AQAB. Voy acá, busco eso, AQAB. Veo que es siempre lo mismo, pero en este caso lo vamos a calcular. ¿Ok? Por cualquier cosa lo vamos a calcular. No vamos solo a concatenar AQAB y ya. ¿Ok? Y aquí explico por qué el 65.537. Aquí se explica qué es el peso de Hamming según Wikipedia y es el número primo F14 de los primos de Fermat. ¿Ok? Pasando por eso vamos a DSObject. Este nodo, el último nodo. Si vamos a la parte de aquí, bueno, el día que vayamos a la parte de aquí, que pueda hacer la transición sin problema, aquí veo que DSObject tiene un solo nodo hijo. Luego este tiene otro nodo hijo. Luego esto se divide. Ahora aquí viene lo complejo. Yo creo que este nodo es el más complejo por la cantidad de nodos hijos que hay. ¿Ok? Del nodo nieto parten 2. Luego de aquí 2. De aquí 1, 2, 2 y 2. ¿Ok? Al momento de explicarlo, aquí es muy complejo. De hecho, aquí creo que estoy haciendo este nodo. Es el nodo que el que hace, es este nodo el que hace que la firma sea shadowspace y no un simple XML signature. La descripción parece la genealogía de Jesucristo, pero intenta ser lo más gráfica posible explicando toda la parte con estas indentaciones para ver cómo se va dividiendo. ¿Ok? Espero que sea fácil de entender, pero bueno, paso a tener el gráfico. De hecho, bueno, las indentaciones ya no las vieron, pero las verán en el documento Markdown ahorita que lo muestre. Tengo estos dos, ¿ok? ¿Este qué tiene? Propiedades de la firma firmada y propiedades de la información del objeto firmada. Vamos a empezar por las propiedades de la firma firmada. Creo que se puede traducir así, la verdad no tengo idea. Tengo el momento de firmado y el certificado de firmado. El certificado de firmado tiene un nodo hijo certificado que tiene un digest y issuer serial. Issuer es emisor, serial emisor. ¿Ok? Y el digest tiene, como veo acá, digest method y digest value. Tiene exactamente, certDigest tiene un digest method y value. El método es el método que voy a utilizar para calcular este value. Y el issuer serial va a tener el nombre del emisor y el número serial del documento P12, del archivo P12. Vamos por el siguiente. El objeto propiedades de objeto de información o de información del objeto firmado tiene un nodo hijo, ¿ok? Formato de información del objeto, o formato del objeto de datos, formatos de, como sea. La cosa más allá del nombre es entender qué tiene. Tiene una descripción y un MIME type. Creo que se lee MIME type. ¿Ok? Vamos a pasar a la parte del documento Markdown, haciendo una transición aquí. Y vamos por esto. Primero, el nodo de momento de firmado debe contener la fecha y hora de firmado en ISO 8601, que es este formato de aquí. Tengo la fecha, luego tengo la hora y luego tengo la zona horaria. En este caso, como es Ecuador, estamos en el GMT-5, si no estoy mal. Voy a corroborarlo. GMT-5. GMT-5. Nueva York, Bogotá, Guayaquil. Perfecto, estamos bien. Y Lima también. Bueno, Lima, Quito. Bogotá, Lima, Quito. En fin, volvemos al Markdown. Teniendo esto, es lo único que va a tener signing time. ¿Ok? Luego, certificado de firmado. Tiene un nodo hijo,
certificado que ya vimos que tiene dos nodos hijos. El digest, ¿ok? El método que solamente lleva la propiedad de algoritmo, es decir, si yo voy acá, me voy hasta acá, busco aquí el método, veo que está vacío. Simplemente eso. O sea, no hay nada, solamente lleva el método. Nada más. Y aquí tiene un value, ¿ok? Este es el modelo que da el SRI, ¿ok? ¿Puedo verlo? ¿Dónde puedo verlo? Puedo verlo aquí. ¿Qué lleva digest value? Voy a ir hasta... Ay, ¿este es el preview? Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? Aquí. Digest value contiene la codificación en base 64 del hash A1 del byte array del formato DER de la SN1 del certificado CERT. Se lee difícil porque es todo el proceso, pero aquí está el código. Supongamos que yo tengo certificado mi variable CERT. Voy a utilizar Forge para convertir ese CERT en ASN1. Ya teniendo, tengo que dejar de hacer clic, ya teniendo ese ASN1, ahora voy a obtener los bytes. ¿Ya? Voy a convertirlo a DER y voy a obtener los bytes. ¿Ya? Eso lo almaceno en DER. El ASN1 a DER. Teniendo ese DER, voy a utilizar una función que va a convertirme, que me va a devolver el hash en base 64. Todo junto. ¿Ya? Esta función la voy a escribir en la parte práctica. Le envío el DER y me devuelve el hash del DER. Aquí, por ejemplo, no está siguiendo ¿cómo se llaman? No está siguiendo las conveniencias, ¿ya? De nombrado. Pero aquí veo que tiene la palabra hash. Sería hash certificate x509 x509-der. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a meter ahí. Entonces, la codificación en base 64 del hash A1 del byte array, ¿ok? De el formato DER del ASN1 de mi certificado. ¿Ok? Eso es lo que dice toda esta línea aquí. Pasamos a Issuer. ¿Ok? Issuer Serial tiene dos nodos hijos. Issuer Name y la de Serial Number. ¿Ok? Issuer Name contiene la cadena que se forma de concatenar los short names de todos los elementos del array attributes de cert issuer, del más alto al más bajo, separados por una coma y un espacio, que es esto que veo aquí. Aquí yo tengo los atributos del emisor del certificado. Creo que este slice viene sobrando de aquí, no estoy seguro. No. Este slice está bien ahí. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, esta función se puede reparar. Y de hecho, en la parte práctica está arreglada. Porque hay un inconveniente ahí. Pero es básicamente este texto. Sí, básicamente es este texto. Solo que aquí me falta, por ejemplo, creo que aquí me falta un espacio. No sé, creo que el SRI no da problema con eso. En fin. Issuer Name va a almacenar eso. ¿Qué es lo que veo aquí? Todos estos, ¿dónde están? Aquí. Voy a ponerlo acá para que no se quemen los ojos. Esto. Esto es el short name y este es el valor. Este es un short name y este es el valor. Este es un short name y este es el valor. Ahora, estas siglas de aquí significan algo, obviamente, no es que están ahí porque sí. ¿Qué significan en este momento? No lo tengo anotado, lo tenía en un cuaderno que estoy viendo a mi alrededor y no lo tengo a mano. Así que, por ejemplo, puedo aclarar que L es de location, ¿ok? C es de country, ya el país. Estos tienen una posición dentro del arreglo de atributos del emisor del P12. Y yo tengo que colocarlos de mayor a menor. Si no escojo el correcto, si no escogí el certificado correcto, algo va a cambiar y es muy probable que me dé problemas la firma. ¿Ok? Porque, por ejemplo, con Security Data hay uno que dice Security Data, me parece que en el OU, ¿ok? En la propiedad OU, me dice entidad de certificación de información, Security Data CASA1, un certificado, y el otro dice CASA2 y el otro solo dice Security Data. Si escojo mal, me va a dar un error. Tengo que saber qué certificado estoy ocupando.
Que pues hacer esto es básicamente lo mismo que hacer esto. ¿Ok? Estoy explicando aquí el código. Sino que este código es más legible. Este código, para alguien que no está muy familiarizado con las funciones nativas de JavaScript, reverse, map, etcétera, pues puede ser un tanto complicado, la verdad. Por último, de este nodo de serial, el nodo serial number tiene el número serial de certificado. ¿Ok? Contendrá el número serial de certificado CERT en decimal, no en hexadecimal, que es el sistema de numeración que tiene por defecto. Entonces aquí lo que voy a hacer es convertir este que está en 16 en un entero decimal. ¿Ok? Y lo almaceno ahí. Tengo este siguiente, ya para finalizar, el nodo propiedades de datos del objeto firmado, que tiene un nodo hijo. ¿Ok? Format Object Data o Data Object Format, ¿ok? Etsy Data Object Format, que tiene dos nuevos hijos, Description y MIME-Type. Description siempre va a tener contenido comprobante y MIME-Type siempre va a tener text XML. Lo puedo ver aquí. Siempre igual. Nada de diferente ahí. Es decir, esto. Pero sin las indentaciones. Finalmente los 8 números, ¿ok? Los 8 números aleatorios que voy a utilizar son los que se muestran ahí. Son los que explican en el blog de Jibaro Software House. Eso no ha cambiado. Y las ubicaciones de esos nodos están aquí. Ahora, ¿por qué no voy a ahondar en la explicación y en la lectura de dónde se ubican estos nodos? Porque se ve muchísimo más claro al momento de programar. En el momento en el que yo muestre la parte práctica, va a ser muchísimo más fácil entender esto. Pero, queda ahí en la pantalla para que le den una ojeada, para que se den una noción, a ver en dónde va. Pueden agarrar, por ejemplo, un número, decir, bueno, signature number. ¿Dónde va signature number? Voy a buscar. Signature number va en dsSignature en el atributo ID. Voy acá. Este es el modelo que da el SRI. Busco signature, busco el ID. Aquí tengo el número. Control F. Busco sus apariciones. Aparece 5 veces. Ese mismo número. 2 aquí y acá. 1, 2, 3 veces. Y ya veo más o menos dónde están. Y así dice, por ejemplo, aquí. Signature number. Bueno, dice que aparece aquí, dice que aparece acá, dice que aparece acá, dice que aparece por algún otro lado. Lo veo aquí. Aquí lo veo de forma más gráfica. Busco signature signed info number, por ejemplo. Dice que su primera aparición. Me voy desde aquí. Desde la parte de la aparición. Ya no desde acá, sino desde aquí. DSKey info, el atributo ID se crea con certificate y certificate number. Entonces voy aquí info. Aquí está aquí info. Aquí tengo certificate. Tomo este número. Aparece 2 veces. Una aquí y otra acá. En el reference y en key info. De eso yo puedo obtener una visión un panorama más claro de dónde aparecen esos números. Ahora, creo que algo que puedo explicar aquí, no sé si venga al caso. Está aquí, ¿ok? Al momento de yo programar y firmar y comprobar el sistema que tengo de facturación que está funcionando, toma valores de 990 a 99.999, ¿ok? Incluyendo esos. Pero la información del SRI, lo que he encontrado es que los números van de entre 1, es decir, a partir del 2, incluyendo el 2, hasta el 100.000, es decir, hasta 99.999, incluyendo el 99.999. Me parece que en el repo de Jibaro, de hecho voy a buscar en chat-space SRI, así, y mi primer resultado es el repo de Jibaro.
Voy a buscar. Ellos me parece que tienen el nombre en español. Aleatorio. Sí, tiene el nombre de la función en español. Definición de la función aquí. Claro, ellos tienen una forma diferente de obtener el número. Obtienen un número aleatorio, lo multiplican por 999.000 y le suman 990. Un método válido. Un método válido. Pero pues en nuestro caso lo que vamos a hacer es ir de 990 a 99.999. Puede ser que en el caso de ellos, pues están, no sé si están Matfloor. ¿Qué es lo que hace Matfloor en JavaScript? O Floor. Matfloor. Floor. Redondea un número dado hacia el número entero anterior. Pues la función de ellos lo que hace es eso. El rango de números no es exactamente el mismo que vamos a manejar nosotros, pero es igual de funcional. Es decir, tienen un par de entradas en el blog en el que hablan de eso y mucha gente lo implementó con total éxito, por lo tanto, pues no podemos decir que está mal, funciona. En fin, no sé cuánto tiempo de grabación sea, no sé cuántas sesiones de estudio llevo, la verdad, no tomé descansos, quise hacerlo todo de golpe y se me presentaron un par de inconvenientes ahí, pero eso sería toda la teoría detrás de la firma del XML. Hay cosas en este documento que se deben cambiar, hay cosas que se deben corregir, pero si es que ya están muy familiarizados con criptografía, o tal vez no muy familiarizados, si ya tienen conocimientos de criptografía, si ya tienen conocimientos de JavaScript, con lo que acabo de explicar y con lo que acabo de mostrar, tanto en el documento Markdown como en el gráfico que explica los nodos, el árbol de nodos, creo que ya se podría implementar. Ahora, si están perdidos, si ya entienden la teoría, pero no saben por dónde empezar, no saben qué debe hacer las funciones, o lo implementaron y les da error, o lo van a implementar y ven errores, pueden esperar a la parte práctica. La parte práctica yo espero poder subirla 10 días después de la salida de la parte teórica, es decir, de esta parte. Si es que las cosas se dan bien, si es que las cosas salen bien, estará subido. Y después de que se haya subido, pues cuando ya se suba la parte práctica, se liberan los documentos PDFs. Si están corregidos, obviamente. Porque no quiero sacar algo que después tenga que actualizar, que después tenga que decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que esto se podía hacer mejor, no me di cuenta de esto, este error, me faltó una coma, me faltó una tilde. No, yo quiero un documento que sea legible y entendible hasta para una inteligencia artificial. Así que eso básicamente es mejor planificar bien, entender bien la teoría y empezar a codificar, que empezar a codificar, entender la teoría y luego planificar cómo reparar errores. Y ya,